Hola, bienvenidos y bienvenidas a En el Campo de Juego con Verena Vigurra y Paso Campo. Quedan muy invitadas e invitados a acompañarnos en esta aventura del deporte y de la vida misma. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast En el Campo de Juego. Estamos muy contentos de tenerlos aquí una vez más y vamos a retomar un poco en donde nos quedamos en el episodio anterior, el episodio 2, que tenía por nombre Entrena tu mente. Hola a todos, a todas. Ya nos saludaba Ibere y mencionaba algunas cosas respecto a nuestro capítulo anterior. Retomando algunos de esos temas, sí estuvimos hablando sobre qué es el entrenamiento mental, cuál es el rol de las psicólogas, de los psicólogos en los clubes de fútbol, y otra vez estuvimos visibilizando la importancia de la salud mental, haciendo hincapié no solamente en el trabajo que hacemos los psicólogos, que principalmente hablamos respecto a eso, pero también ya hacíamos mención de la importancia que tienen otros profesionales, no necesariamente psicólogos, en la salud mental, en el bienestar y también, obviamente, en el rendimiento de los jugadores. Particularmente hablamos de ejemplos donde jugadores valoraban los cuidados que habían tenido sus entrenadores respecto a su salud mental. En Sí. este episodio tenemos una súper invitada, también es una profesional que trabaja con los jugadores de fútbol, no en el rol de psicóloga. Así que, Bere, si nos cuentas un poco de nuestra invitada. Sí, claro, hoy nos acompaña la nutrióloga Elisa Señal, que es la verdad una mujer que yo admiro muchísimo. Curiosamente no nos conocemos en persona, conocemos de manera virtual. Eli es nutrióloga por la Universidad de Anáhuac de México, tiene una maestría en Ciencias de la Nutrición Deportiva por la Universidad de Cádiz, España, tiene el ISAC nivel 3. Es candidata a doctora en nutrición deportiva por la Universidad Internacional Iberoamericana enfocada a la composición corporal y su relación con las variables del GPS en el fútbol. Certificated Sports Nutritionist por el International Society of Sports Nutrition. Actualmente es coordinadora del Departamento de Nutrición del Club Pachuca de Fútbol. Ha colaborado con selecciones nacionales de fútbol en temas de nutrición deportiva y es conferencista sobre nutrición. Entonces, Eli, te damos la bienvenida. De verdad, para nosotros es un orgullo tener a una campeona más en este podcast. Bere, Paz, para mí es un honor poder estar con ustedes, poder compartir un poquito de estas dos, pues, elementos que llevan siempre los deportistas y que van completamente de la mano, ¿no? Yo siempre he creído a lo largo de toda mi experiencia como en la parte de nutrición, que uno de esos pilares que también nos sostienen a todas las intervenciones que tenemos en la parte de nutrición es esta parte de la psicología, ¿no? Entonces, feliz de estar con ustedes y feliz de estar con dos mujeres como lo son ustedes. Muchas gracias, Eli. Y por cierto, como detalle, aquí las 3 mujeres que tienen hoy presentes son campeonas, cada una con respectivos clubes. Pero bueno, quería hacer mención de eso porque me parece un logro increíble. Entonces, no sepas si tú quieres empezar un poco preguntándole Sí, a queremos Eli. conocerla un poco también de su llegada al fútbol, quizás algunas cosas más técnicas de la nutrición, en otras cómo integramos nuestras disciplinas para poder hacer interdisciplina, pero poniendo un poco de contexto, y a mí algo que me fascina mucho de la nutrición en el fútbol, es que hay algo que es como la parte que es mucho más concreta, por decirlo de alguna forma, lo nutricional. Y ahí obviamente Eli nos explicará mucho mejor de lo que podemos manejar nosotros, pero también hay este rol implícito, esta forma de relacionarse que es lo nutricio. Más allá como de lo técnico, una cosa como, o sea, como yo lo trato de explicar esto de lo nutricio, es esa relación que se establece entre nutriólogo futbolista, porque no solamente está indicando cantidades, micro, macronutrientes para alcanzar balances energéticos, sino que al establecer esa relación está ya incluyendo los componentes emocionales de comer. Y nuestra primera relación afectiva en la vida es, en la mayor parte de los casos, es una relación nutricia con la madre, que siendo bebés no tenemos cómo sobrevivir sin ella y es quien nos alimenta, es nuestra primera relación con un otro. La alimentación tiene tanto de emocional, muchas veces que nos remonta a momentos de la vida como ese olorcito al chocolate caliente, cuando íbamos al campo con mi abuelita, o
en otros casos, sobre todo en culturas latinoamericanas, que muchas veces tenemos así como, pero coma, mijito, acá está este plato de comida, y no es que nos estén poniendo la comida, nomás como que también nos estuvieran transmitiendo amor a través de la comida. Entonces, obviamente en el alto rendimiento y teniendo tantas exigencias, muchas veces el foco está puesto en eso de las cantidades, las calorías, qué tipo de alimentos, pero creo que de la mano e implícito en lo que hacen los nutriólogos tiene eso también de lo nutricio, eso que contiene, eso que es amoroso, eso que es un poco como de madre de alguna forma. Entonces, partir poniendo ese contexto, que creo que ahí hay una primera relación entre emociones y alimentos, por decirlo de alguna forma, y que igual, al final todos tenemos una historia y terminamos en este fútbol, actualmente la Liga MX en el caso nuestro. Y quisiera preguntarle a Eli, ¿cómo llegaste al fútbol? ¿Por qué fútbol? Escuchando además toda tu formación académica muy específica de alto rendimiento y ahí, no sé, unas certificaciones admirables realmente. Yo que soy nerd y cosas de académicas me encanta, escuchando además tu currículum, es como, wow, quiero aprender mucho. Así que, ¿cómo todos esos conocimientos, cómo tu interés llegó al fútbol? Te podría contar por dos partes, ¿no? La primera es contarte cómo llegué primero a la nutrición deportiva, porque siempre digo que es una historia muy simpática y que a veces creo yo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Yo empecé estudiando medicina, ¿no? Donde yo estudié era el tronco común entre medicina, odontología y nutrición. Empiezo en medicina y bueno, me doy cuenta que no era lo que yo quería, ¿no? Literalmente me di cuenta que para ser médico realmente tenías que tener una vocación, ¿no? Algo que realmente te encantara y yo no me veía ahí. Entonces hago el año y medio de medicina y de ahí me voy a la parte de nutrición. En nutrición fui feliz, pero en ese entonces la nutrición deportiva realmente no tenía todavía el auge que actualmente tiene, ¿no? Teníamos una materia aislada de nutrición deportiva, me acuerdo que a nadie le había gustado la materia, o sea, bueno, era todo un lío. Entonces, en mi último año, o más bien a la par, yo había estudiado algunas cosas de foto de moda y algunas cosas como relacionadas con el mundo editorial. En ese último año, que yo tengo que hacer mi servicio social, se me abre una oportunidad de entrar a trabajar a una de las mejores revistas de moda mundiales, ¿no? En una, no lo voy a decir cuál es, pero bueno, en una muy importante, ¿ok? Entonces yo entro a trabajar y claro, bueno, a trabajar como becaria, ¿no? Entonces a mí dicen, ella estudió nutrición, pues ella tiene que empezar a llevar toda la parte de fitness, salud, o sea, mucho más enfocado, claro, a lo que tenga que ser el deporte, ¿no? Entonces me empiezan a meter mucho en ese mundo y me doy cuenta de que la nutrición deportiva no era lo que, o no era nada más lo que a mí me habían enseñado en esa materia, sino que había un sinfín de posibilidades que a mí me habían encantado. Entonces empecé la parte de especialización gracias a ese camino tal vez cerrado, ¿no? O esa crisis que yo tuve al terminar la carrera en la que yo decía, pero es que yo no quiero ser este tipo de nutrióloga clínica, ¿no? No encontraba o esa pasión que a mí me decía como realmente tienes que buscar algo más, algo que sí te guste. Y claro, toda la gente me decía, la mayoría de las personas no se dedican a lo que estudian y que está muy bien, pero yo quería sí dedicarme a eso, ¿no? Algo parecido en eso para encontrar como esa rama. Me empiezo a especializar, dejo obviamente la revista y bueno, empiezo a ver que realmente era mi pasión. Muy chistoso porque mi tesis en el máster fue específicamente fútbol, ¿no? Pero yo no trabajaba con futbolistas, sino, bueno, la población en la cual se iba a aplicar era futbolistas, pero bueno, yo más bien veía todo lo que era atletismo, veía clavadismo, o sea, eran otras cosas completamente distintas. Por azares del destino, me caso con mi esposo, es completamente futbolero de toda la vida y amante del club donde hoy trabajamos. Él estaba en Chile, en el Everton de Viña del Mar, por eso es que identifiqué tu acento tan rápido. Entonces, claro, yo iba y venía, ¿no? Y bueno, al final, claro, me vengo a trabajar acá. Yo tenía algunos deportistas que todavía los tenía en México en algunas temporadas, entonces yo iba a México, no estamos tan lejos, pero era bastante cansado. Y me acuerdo muy bien que inauguran el pabellón femenil de aquí. Entonces yo voy, me acuerdo que lo estaba viendo y yo decía, esto está impresionante, ¿no? Era empezar el fútbol femenil, era como un sentimiento de querer estar ahí. Y me acuerdo que me siento en la mesa después en la comida de inauguración y me dicen, ¿y tú qué haces? ¿No? Y dije, no, pues aquí soy.
tengo que ver de qué forma realmente puedo trabajar en esto que yo quiero, ¿no? Aparte de la femenil, pero claro, empiezo a trabajar y me dicen, pero no hay dinero, ¿no? El típico problema de la femenil en ese entonces. O sí hay, pero era muy poco, no me acuerdo muy bien, ya fue hace 5 años. Y digo, ok, muy bien, yo puedo trabajar aquí, pero necesito seguir yendo a México, ¿no? Para tener como un equilibrio entre los ingresos y todo, y ya. Para no hacerles el cuento largo, pues empiezo y bueno, actualmente ya coordino el departamento después de muchas subidas y bajadas a lo largo de 5 años que llevo trabajando aquí. Bueno, y feliz de la vida. Y la otra historia que te cuento, que es por qué me dedico al fútbol. Tú sabes que, y ya escucharon las dos, que dentro de esta formación que tengo, pues al final incluye mucha ciencia. Y el principal deporte que está evolucionando, que más datos tiene y que más se ha estudiado debido a su popularidad es el fútbol. Entonces también, claro, para mí se han contado como esas dos pasiones, tanto la parte académica, ¿no? Como la parte de mi trabajo, ¿no? Del día a día. Entonces así es como llego al fútbol, por cuestiones de la vida, familiares y completamente académicas. Suena maravilloso y a mí que me encantan esas como sincronías, por decirlo de alguna forma, como esa crisis de última etapa te encamina finalmente donde quieres estar. Eso que pareciera como, no es por acá, pero ajá, te pone como las miguitas en el camino para poder seguir ahí hasta desde la moda al fútbol. Igual tampoco están tan Exacto. distantes. Un poco. La gente que me conoció en esa etapa me decía que siempre me veía, era como ir como la película de Devil Wears Prada y ahora todos los días visto de pants. Entonces es un poco dramático, pero claro, sí, al final, gracias a esa decisión que no tenía nada que ver y que si no me hubiera arriesgado a tomarla, creo que tal vez no hubiera conocido a lo que hoy me dedico, ¿no? Y muchas otras cosas más que la vida se unen. Maravilloso. Gracias por compartir así tu historia. Eli, también nos gustaría que nos contaras lo más lindo que es para ti trabajar en el fútbol y algunos desafíos que has tenido en el fútbol. Considero que el trabajo de cualquier persona dentro de un equipo, ¿no? Hablando de esta parte de deportes de equipo, termina siendo como un trabajo, como si terminaran siendo tu familia, ¿no? Yo siempre hablo de que yo soy muy consciente de que la nutrición no te va a hacer meter más goles, no te va a hacer ganar un maratón, ¿no? Pero posiblemente bien implementadas todas las demás ciencias, obviamente van a hacer mejor todo este proceso. Y al final uno disfruta los triunfos, uno vive las derrotas, uno vive, es decir, tú te vuelves parte de todas las cosas que el equipo vive, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas más lindas. También otra de las cosas más lindas que vivo aquí es ver a los jugadores y las jugadoras cómo van creciendo, ¿no? De repente los recibes a los 9 años y ves que de repente debutan. O, por ejemplo, el caso de una de nuestras jugadoras que llegó a los 12 años, muy chiquita, que al final vas viviendo todo ese proceso y al final ellos están aquí solos, ¿no? Entonces también tienes esa responsabilidad en la cual no solamente tienes la parte profesional, sino también esa parte humana, ¿no? En la cual estás formando a personas. Y aunque tú creas que solamente les tienes que decir, esto te toca comer o así estás en composición corporal, la realidad es que tu trabajo tiene que ir un poquito más allá, ¿no? No solamente te puedes quedar con esa parte profesional. La verdad es que ha sido pues bastante bonito todo eso, pero claro que dentro de todo lo bonito, claro que siempre va a haber como esas otras cosas que tal vez pesan un poco más, ¿no? Obviamente, cuando yo empecé aquí, que eran más o menos hace 5 años, 5 o 6 años, bueno, las mujeres teníamos muy poca representación, ¿no? Dentro de los equipos de fútbol y más, hablando de un primer equipo, pues eran muy pocas las mujeres que tal vez a nivel liga estábamos realmente trabajando, ¿no? Entonces, al final es un tema que no considero que solamente sea del fútbol, sino más bien es a nivel social y cultural, en el cual el puesto, ¿no? Que existe no es de un hombre o una mujer, sino del profesional que está en ese momento. Entonces, a lo largo de este camino, pues han sido muchas cuestiones de ir ganando tu lugar, ¿no? A través del profesionalismo, no de ser quién eres, porque también esa fue otra de las cuestiones con las cuales yo me encontré, ¿no? Al final yo estaba ya casada y entonces muchas veces no era el hecho de quién eres por lo que has hecho, estudiado, logrado en tu vida, sino hay veces o que puede llegar a pasar, ¿no? Y creo que inclusive a nosotros nos puede llegar a pasar de que se le da el valor a la persona por otras circunstancias, ¿no? Entonces, es importante el hecho de saber, número uno, creo yo, que la gente no lo hace queriendo, sino es más bien una cuestión social que se nos han inculcado. Y número dos, pues saber que ese camino se está haciendo, ¿no? Y que cada vez ese camino también cuando veo atrás y veo a más mujeres en el equipo, veo a más, es también increíble, ¿no? Saber que vamos por un buen camino y saber que esas dificultades tal vez ahorita ya son cosas normales, ¿no? Ya no existen esas dificultades, ya es como de repente te preguntan algo
y es como, ¿a poco eso se vivía antes, no? Entonces creo que las mismas dificultades hacen, ¿no? Yo siempre creo que es un lado de la moneda, ¿no? La dificultad viene con el lado bonito, o sea, no podemos separar una cosa de la otra, es decir, si ves todo esto, cosa de felicidad que yo les digo de ver crecer a los niños, también va a haber otra parte atrás, ¿no? Y no las podemos separar, ¿no? Escuchaba a de hecho, una psicóloga en el Día de Muertos que decía, el amor viene con el dolor y son las dos caras de la moneda, ¿no? No podemos separar una de la otra. Entonces, creo que este es como el panorama que he vivido a lo largo de estos 5 años y claro, dificultades hay muchísimas, tenemos que seguir haciendo un camino, sobre todo creo que la mujer en este mundo, ahora que soy mamá, tengo otro tipo de dificultades, ¿no? Dentro de la conciliación laboral, que desde mi punto de vista en ningún lado del mundo existe, no solamente que habla aquí, sino en ningún lado del mundo existe. Entonces, sí creo que es una cuestión de ir viendo los retos que tenemos, cómo podemos solucionarlos, pero no solo para uno, sino para todas las, no solamente mujeres, sino también para personas, ¿no? Porque también tienes que ver la paternidad, de qué lado podemos integrar eso. Así que bueno, ese es el panorama. Wow. Y qué hermoso cómo lo pone. Sí, Porque creo que nosotros hemos hablado eso de como las dos caras de las monedas, como tiene su lado luminoso y su lado sombrío, como nos enfrentamos a desafíos así, viene con regalos, pero también tiene esa parte que es muchas veces difícil, entonces como lo relatas, a mí a lo menos me emociona, lo encuentro muy bonito como lo dices. Y Bere, tú estabas diciendo que tenías una pregunta, ¿no? que tengo una pregunta hablando de tu maternidad, Eli. ¿Cómo te cambió? O sea, ¿cómo cambia tu carrera profesional al ser madre? O sea, es que me interesa mucho, de verdad. Yo todavía no tengo la fortuna de ser mamá, pero me interesa mucho saber cómo la vida de una mamá cambia, si ha cambiado mucho, si no ha cambiado nada, si todo sigue igual. O sea, cómo cambiaste tú y cómo cambió tu trabajo. Pero me interesa más tú cómo cambiaste que tu trabajo también, pero si nos pudieras un poco platicar de esa maravillosa experiencia que estás viviendo ahora con Santi. Sí, lo primero que yo les puedo decir en base a esta experiencia es que pude reafirmar que la maternidad debe ser deseada. ¿Por qué? Porque lo mismo que decíamos de las dos caras, es una cosa preciosa, ¿no? Cuando lo ves, cuando se ríe, cuando hace alguna cosa simpática, pero también es sumamente dura, ¿no? Es sumamente, ya no puedes llegar a tu casa y decir, me voy a tirar en el sillón, o sea, tienes que estar, ¿no? O sea, yo siempre cuando me voy del club digo, ya me voy a mi otro trabajo, ¿no? El de 24/7. Entonces, es saber eso, ¿no? Es saber todo lo que implica y que tú tienes que decidir que a pesar de ser difícil, esa decisión de dificultad tú la vas a mantener, ¿no? Es decir, sé lo que viene, sé lo que implica. Ahora, hay diferentes realidades. Yo siempre he creído que existen demasiadas realidades, tantas como personas existen. Entonces, hay gente que te puede decir que para ellos la maternidad era lo que siempre habían deseado, que fue precioso, que el posparto fue maravilloso y está muy bien, ¿no? Yo siempre he creído, y si tú decides trabajar o si decides quedarte en casa y dejar de trabajar y por algunos años no hacer nada, me parece maravilloso. Yo voy a hablar desde mi experiencia, que no significa que esté bien o que esté mal, ¿no? Solamente es la experiencia y la opinión que yo tengo. Para mí el posparto fue bastante duro, bastante duro. También nosotros estábamos aquí solos, ¿no? En donde vivimos. Entonces, ¿qué hace, no? Pues sí, es una cuestión, pues a veces no sabes ni a lo que te enfrentas, ¿no? Yo me acuerdo que me daban al bebé y yo pensaba, pero me lo puedo llevar, ¿qué voy a hacer, no? O sea, uno no está preparado para estas cosas, ¿no? A pesar de que uno toma los cursos de todo lo que quieras, la realidad es esa, la realidad es que te cambia completamente, ¿no? Y vives un duelo también durante el posparto, es un duelo de que dejas de ser la persona que eras para transformarte en una nueva, llámale mamá con trabajo, llámale Elisa distinta, ¿no? Pero cambias, ¿no? Eres una nueva persona y tienes una nueva responsabilidad. Entonces, les digo, para mí el posparto fue bastante duro. Me di cuenta la importancia de tener una red de apoyo bastante fuerte en todos los sentidos. Fuerte para, obviamente, la parte del bebé, pero también para el apoyo a la mamá, ¿no? Pasa que yo creo que todas las madres primerizas nos sentimos un poco invisibles cuando nace el bebé, porque todo el mundo va y ve al bebé y qué emoción, pero ¿cómo está la mamá, no? ¿Cómo está viviendo este proceso? Ustedes saben que la cuestión hormonal es un tema de locos, ¿no? Algo que a mí me gusta hablar mucho cuando hablo del posparto que yo viví, que para mí fue muy difícil, y yo me acuerdo que la primera persona, les voy a contar esto, que me mandó algo, para mí fue Bere, me mandó unas cremas, y ahí me di cuenta de la importancia, o sea, de que había gente que se estaba dando cuenta de eso, y que yo nunca me había dado cuenta, ¿no? O mamás que ya habían tenido bebés y que decían, fuerza en el posparto. Yo decía, no, pues, ¿qué es esto? O sea,
como que fuerza en el posparto. No, claro, ya después, ya ahora un año, 3 meses después me doy cuenta, ¿no? De todo lo que vi. Pero les digo, tengo amigas que me han dicho, no, para mí fue maravilloso, yo lo vi, pero la gran mayoría me lo ha dicho, yo la pasé mal, ¿no? Inclusive amigas hoy en día me dicen, yo creo que yo sigo con una depresión posparto. A mí, debido a lo mal que la pasé, yo sí pedí ayuda. Yo me di cuenta que no, o sea, que no era normal, ¿no? Me decían 2 semanas. No, 2 semanas, ¿qué? O sea, esto no tiene un tiempo, ¿no? O sea, es una fluctuación. Entonces, obviamente pedí ayuda en cuanto a salud mental y para mí fue un game changer, ¿no? O sea, fue un cambio completo en todo lo que yo tenía, en cómo se me iluminó todo, en cómo porque la gente te dice, es que tienes un bebé, qué bonito. Sí, pero tú no sabes todo lo demás que está pasando. No solamente está precioso tener un bebé, es padrísimo, pero también hay una cuestión de cambios en la mujer que uno no tiene que entender, ¿no? Empezando desde el aspecto físico, empezando desde cómo te cambia absolutamente todo, ¿no? Que tienes más cosas que hacer, por ejemplo, si trabajas, la presión social que vives, ¿no? ¿Cómo debes de dormir al bebé? ¿No le estás lactando? ¿No estás lactando? Obviamente yo soy nutrióloga, mi fijación era lactar, ¿no? Bueno, lo logré hacer después de un sufrimiento como de 2, 3 meses que mi esposo me decía, hoy le das fórmula, me vale, ¿no? Entonces, es importante ver todo esto. Y el día que fue el Día Mundial de la Lactancia, yo les decía como, está maravilloso si lo consigues hacer, pero si no, lo primero hay que priorizar la salud mental, ¿no? Porque luego tenemos el hecho de que si el niño no lacta, se va a enfermar. O sea, hay muchas cosas que también creo que tenemos que considerar a la persona tal cual, no tanto a los estatutos que están ya implementados y que tanto nos han bombardeado, ¿no? Entonces, para mí sí fue un cambio brutal, pero también un cambio profundo en conocimiento mío, ¿sabes? Un cambio profundo en saber qué era importante, qué no era importante, en saber decir no, en saber, no sé, disfrutar muchas otras cosas, ser más consciente de lo que yo estaba viviendo. Actualmente yo sigo con terapias psicológicas toda la semana, ¿no? Entonces sí creo que hay un cambio en la mujer. Después de eso me tuve que enfrentar al cambio entre o regresar al trabajo, ¿no? En esta parte de conciliación, de trabajar, ir a la casa, pero la verdad también tengo que agradecer que estoy en un lugar en donde aceptaron que mi vida iba a cambiar y que se iba a moldar y que ellos iban a hacer lo que estaba en sus manos para moldarse a lo que yo iba a hacer, ¿no? Entonces, también en eso estoy agradecida porque sé que soy una minoría de eso, pero yo creo que lo que todas las madres y mujeres que trabajamos y que queremos es contar con esa red de apoyo, ¿no? No solamente mujeres, sino también de hombres que apoyen esto, que entiendan lo que se está viviendo y obviamente que en algún momento se trabaje por esa conciliación que debería de existir entre la parte profesional y entre la parte laboral, porque yo sí creo que el mundo laboral no está hecho para la mujer. Entonces, inclusive si nos remitimos a las leyes mexicanas, al hombre, que se me hace una parte aquí tuve una pelea una vez con una persona que me decía, eso es súper feminista. Yo le decía, no, es sumamente machista el creer que el hombre en 5 días o en un día, que antes la ley era un día, ya puede dejar de ser papá, ¿no? Casi, casi ya nació, ya me puede ir a trabajar. Entonces, creo que sí es importante ver todo esto, los permisos de maternidad y paternidad, cómo deberían de ir evolucionando. En México tienen 5 días los hombres aproximadamente, las mujeres pues tenemos un poco más, ¿no? Entonces, sí, todo es un tema, es un cambio completamente de vida, 360, pero hoy en día yo les puedo decir que ese cambio siempre ha sido para bien. No sé por dónde empezar a tomar las cosas que dijo, porque Yo, para mí es, ok, yo estoy, información por todos lados. Creo que hay, voy a partir por lo más macro, y que esto igual sigue siendo el campo de juego y que tiene que ver con las leyes y que tiene que ver con cultura y a veces con expectativas de cómo debe verse la maternidad. Y aquí hemos dicho ya un par de veces como este recorrido finalmente de entrenar la mente no es para hacer una versión X perfecta o de un estereotipo de lo que pareciera ser alto rendimiento, por decirlo así. En este caso a lo mejor buena mamá. Mira la lactancia, check. O llega feliz a su casa y todo es lindo y nubecitas y unicornio y no. Entrenar la mente finalmente tiene que ver con eso, con poder ser uno mismo, con poder afrontar la realidad tal como está emergiendo ahí al frente de uno, con el cansancio, con el no saber qué hacer y me lo puedo llevar para la casa, lo veo, ¿qué? Como, o sea, con esas cosas que son reales. Entonces, esta cultura, desde cosas más legislativas hasta lo que está en nuestros diálogos, nuestras narrativas del día a día, tiene unas expectativas y tiene unas definiciones que realmente no son, que no se le parecen a cómo vivimos. Y esa distancia, esa brecha entre lo real y la expectativa es una falta a la salud mental, porque ahí se depositan muchas demandas, exigencias,
estas mismas expectativas que no. Entonces, creo que ese es un punto de inicialmente. Dos, la forma en cómo un hecho, la maternidad, te cambia tanto, por una parte, pero hacia el recorrido como inwards, hacia uno mismo. Me he conocido más a mí misma, ahora puedo establecer límites y, bueno, mira, esto es no. Y llevar eso al puesto de trabajo, que en tu caso, como dices, tiene también un contexto quizás un poco más contenedor o hay a lo mejor algunas formas de funcionar que son como que validan un poco más esto, pero que no es la realidad en el mundo, ¿no? O sea, esto mismo, como 5 días después el hombre puede dejar de ser padre, es como, ok. Y que eso pareciera como volverlos a poner en su rol, así como, el proveedor que tiene que trabajar para llevar dinero a la casa, y igual estamos anulando a los hombres al impedirles desarrollar eso que también es un sentimiento paterno, que también quieren ser papás, que también quieren sentir el miedo del primer hijo, que también quieren emocionarse con esas cosas lindas y no estar detrás de un computador en una oficina simplemente o en una cancha entrenando jugadores, simplemente ejecutando el rol de proveedor de la casa. Entonces, el camino hacia uno, eso como de reconocerse, incluso como de sanar, hacer luto, hacer duelo respecto a versiones de uno que dejan de estar, eso es altamente poderoso en lo que uno empieza a ofrecerle al mundo. También a ese marido, ese esposo que quiere tener un espacio de papá y que a lo mejor las leyes o la cultura no se lo permiten. O de vuelta en el puesto de trabajo, independiente que puedan haber condiciones que se sientan un poco más favorables, mostrarle al mundo la vida cambia con la maternidad. Es válido ser mujer en un contexto que es altamente masculino, como el fútbol, incluso machista, o en la cultura en el mundo, o sobre todo en Latinoamérica, donde hay cosas de las mujeres que son bastante invisibles y a lo mejor no son tan evidentemente invisibles como en Medio Oriente, como que las mujeres están tapadas, pero aquí igual descubiertas hay cosas que no se nos permiten o que no son tan válidas. O sea, cómo se aborda la salud a las mujeres, como, no es loca, histérica, como está enojada, entonces debe ser hormonal. Y a lo mejor que sí, pero eso necesita una atención. O que nos llegue la regla y que tengamos dolor de útero, esas cosas, es como, ya está haciendo show como mujer, como esas cosas así. Y ya en el rol de maternidad, cuando ni siquiera es uno solo, es uno más una vida que en responsabilizarse literal de la vida de la otra persona. Entonces, siento que tu recorrido habla tanto de el campo de juego, así es la vida, así tiene, de desafíos personales Y y ahí, de otros. ahora que estás hablando de eso, hay un libro bastante bueno que se pueden leer, se llama Invisible Oh, Woman. Y no me acuerdo ahorita de quién lo escribió, pero hace como un análisis de cómo es todo el mundo laboral, ¿no? Habla mucho de las favelas, por ejemplo, en Brasil, y cómo las mujeres que viven en esas zonas tan difíciles, y por un tema del gobierno, el gobierno decide cambiar las paradas de estaciones a otras zonas más seguras, ¿no? Pensando en el hecho de que, bueno, pues iba a ser más seguridad. Eso implicaba que las mujeres tuvieran que salir mucho más tiempo antes para ah, poder llevar, porque siempre ahí lo que se expone es que la mujer es la que tiene que llevar al niño a la escuela o al médico y después irse a trabajar, ¿no? Entonces, el simple hecho de cambiar esas estaciones de donde ellas estaban, no me acuerdo si era 1 kilómetro más adelante, hacía un caos total. Entonces, lo que ellos hablaban era que muchas veces no se entendían estas necesidades, ¿no? Y muchas otras cosas que están hechas, no por mal, pero estamos yo creo que en un quiebre cultural en cuanto a las necesidades de la mujer, en cómo la mujer se está presentando en el mundo laboral. Entonces, claro, yo creo que ahorita por eso es que salen tantas estas ujú, cosas, ¿no? Porque al final, creamos o no, siempre ha sido así, siempre el hombre era el que trabajaba y demás. Creo que ahorita estamos rompiendo, ¿no? Haciendo esas, desaprendiendo muchas cosas. Entonces, ahorita por eso yo creo que también hay tanto choque, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo cómo es que podemos hacer un mundo más equitativo en el hecho de que tanto hombres como mujeres podamos tener los mismos derechos, pero no, el otro día me decía uno, pero entonces, ¿por qué? Les voy a decir el ejemplo que me dijeron, ¿por qué Jennifer López no, por qué Carlos Rivera no gana lo mismo que Jennifer López? Y yo decía, no, eso no es. Entonces estamos peleando por derechos humanos básicos. Eso es porque Jennifer López puede ser mucho más famosa a nivel mundial, ¿no? Que Carlos Rivera, que posiblemente Claro. solo es de una zona. Entonces, digo, es una cosa muy tonta, pero es luchar por aquellas necesidades básicas que también nosotras, por ejemplo, como un cuarto de lactancia, necesitamos dentro de un trabajo. Es una necesidad completamente básica
porque está dentro de tu vida o dentro de tu ciclo de vida, ¿no? Entonces hay un sinfín de cosas que creo que todavía nos falta por llegar, pero que bueno, estamos rompiendo o desaprendiendo algunas cosas, ¿no? Tanto hombres como Sí. mujeres. Y ahí tiene un valor gigante en los impactos que tienen los hombres, que incluso puede salir esto así como, oye, pero qué feminista eso. Y ni siquiera es feminista, es cómo integramos lo masculino con lo femenino, finalmente. Porque de verdad estamos dejando, no nosotros, la cultura, las leyes, bla, bla, estamos dejando limitados a los hombres de vivirse completamente en todo lo que son. Y también son emocionales. Y también tienen otros roles fuera del ser el super macho man, que es proveedor y la parte como de dinero intelectual y lógica. Entonces, al final, no sé, los mismos desafíos de cuestionarnos en la profesión de, es que es mujer. Yo creo que es, voy a decir, entrenadores, directivos o hombres, otros profesionales hombres, cuando tienen esa visión, que es bastante retrógrada, y ese es un juicio mío, pero sí lo veo así, bastante retrógrada, se están limitando a sí mismos de darse el permiso de vivir lo que también lo femenino provee, lo femenino que está en ellos y que está anulado, que está cancelado, y lo femenino que nosotras promovemos porque también el género nos acompaña en algunas de esas cosas. Entonces, eh, pienso en desafíos, así como bueno, es que es mujer, no sé, que posiblemente nos haya tocado vivirlo en algún momento. Y para mí es, mira, cuestióname que me faltan competencias, que a lo mejor me pueda faltar cierta formación, que hay cosas que puedo ajustar en términos de metodologías para los contextos, pero no me cuestiones que no tengo pene. Como eso no es una razón para poder limitar mi trabajo, que a su vez siento que limita también a los hombres a no vivirse en algo que hacemos las mujeres y que posiblemente tenga que ver más como Jung diría, como dar alma, como es la parte que damos permiso a lo emocional, a esto mismo que hablábamos en un inicio, lo contenedor, lo nutricioso, que puede ser más suave, más blandito y que es necesario para hombres y mujeres, independiente del género. Entonces, escucho tu historia y me dan ganas de aplaudirte realmente. Gracias, Paz. Yo también bueno, te lo dije en su momento, Eli. No me acuerdo cuántos meses tenía Santi cuando regresaste a trabajar, pero en verdad yo vuelvo a lo mismo, no soy mamá, no sé cómo me vaya a ir como mamá. También creo y he aprendido a lo largo de mi vida y con mis amigas que son mamás, justamente eso que dices, cada una tiene su historia y cada parto, o sea, mi hermana te puedo decir que tuvo 2 partos increíbles, nunca tuvo depresión postparto, o sea, yo siempre he dicho, quiero vivir los embarazos que tuvo mi hermana, pero creo que cada mujer es súper diferente y a lo que quiero llegar con esto es que a veces creo que tenemos que vivir las cosas para generar un cambio. O sea, a mí me pasaba mucho al inicio del fútbol, no en este club en el que estoy hoy, pero en otros clubes que trabajé, que mucha gente me decía, seguramente y no saben hasta la fecha cómo me pesa, seguramente te contrataron porque eres güera y bonita, ¿verdad? Seguramente te contrataron porque eres delgadita y pues, sabes, como tu aspecto es bonito. Y yo decía, de verdad les juro, no lo entendía, que tienes que, claro, en mi casa a mí no me enseñaron que mi valía, tengo la fortuna de tener una educación muy bonita, que mi valía dependía de mi físico o mi valía dependía de que yo fuera rubia o bonita. No, en mi casa era, tu valía es porque eres un ser humano. O sea, nunca hablamos de eres hombre o mujer, es porque eres una persona y tan, ¿no? O sea, mis papás hasta la fecha me lo dicen. Incluso mi papá, que ya va a cumplir 80, que podría decir que podría decirse que tiene una mentalidad machista, es mexicano y no la tiene. Entonces creo que tengo la gran fortuna, y lo tengo que decir, pero a mí en mi casa no me enseñaron eso, entonces a mí me brincaba. O sea, yo decía como, pero es que no entiendo, o sea, yo estudié durante 5 años y me preparé igual que un hombre. O sea, ¿y por qué? O sea, porque yo soy rubia y bonita, entonces bueno, el punto es que no me cuadraba hasta que ya entré al mundo del fútbol, empecé a entender muchas cosas y creo que a lo que voy es que tienes que vivir tanto, me imagino, algo como la maternidad para decir yo lo viví así, como algo como lo que seguramente nosotras tres hemos vivido con diferentes cuerpos técnicos, con diferentes jugadores, entonces empiezas a hacer un cambio. Pero a mí en lo personal me ha ayudado mucho eso y sobre todo algo que estoy viviendo en este momento en mi trabajo, me está ayudando mucho a generar cambio. O sea, hoy en día digo no. Y las dos y las tres coincidimos, creo que es luchar por los derechos humanos. No es, o sea, no queremos aquí que porque somos mujeres las tres, no. O sea, para mí merece
mismo trabajo un hombre que una mujer, pero claro, la mujer, al menos en el fútbol, somos mucho más cuestionadas que un hombre. Entonces, no sé, me parece como muy linda toda esta plática y que las tres compartamos esa opinión. Y sí, bueno, creo que tenemos mucho camino por recorrer y seguimos aquí, pero quería dar como mi punto de vista en el Y que fútbol. definitivamente esa misma historia y sus dificultades, sea más desde la casa, en rol de maternidad, sean los desafíos propios del día a día sobre el pasto, nos hace quienes somos hoy. Y a veces implicó llantos, pataletas, lloriqueos o en otros momentos levantar los brazos en gloria y sonrisas y abrazos. O sea, ha tenido de todo. Sin embargo, nos hace quienes somos hoy día y creo que eso tiene un valor gigante también de reconocerlo así, porque quienes somos hoy día es quienes llevamos también a la cancha, al comedor, a detrás de esas pautas de alimentación, con el caliper midiendo pliegue, en nuestras sesiones uno a uno, en las sesiones más subgrupales o grupales. Entonces, yendo en ese terreno del día a día, ¿quién eres hoy, Eli? Con toda esta aventura reciente más de la maternidad, pero con toda la historia, habiendo pasado por la revista de moda y encontrando de vuelta tu rumbo en la nutrición deportiva. Em, ¿Qué cosas crees tú que te ayudan a ti, como que facilitan la relación con los jugadores? Porque uno cree que muchas veces fuera fácil así como, mira, aquí está la indicación, esto es lo que tienes que comer, como aquí va la pauta, por decirlo de alguna forma, en nuestros casos, esta es la estrategia psicológica que vas a aprender hoy día. Pero todo esto está en el contexto de relaciones humanas, de conectar con tu deportista, al quien a lo mejor tiene que aumentar masa muscular, al otro que pueda estar un poquito pasadito de peso o que está en momento de lesión y tiene que tener unos cuidados en sus alimentos que son distintos. Esa parte anterior a la pauta, el conectar la relación, ¿qué de quién eres hoy te ayuda, facilita, no sé, mejora esas conexiones? Sí, bueno, es, creo que tengo que partir de algo que siempre tengo muy presente y que se los mencionaba un poco al principio, que era el hecho de la Ujú. psiconutrición, ¿no? Yo estoy dando una pauta, pero lo que tengo que entender es que independientemente de que sea el goleador de la liga, ¿no? Es una persona y esa persona tiene momentos tristes, momentos felices, tiene cumpleaños, tiene una familia, ¿no? Le gusta comer algunas cosas. Entonces, a mí siempre me gusta pensar en la nutrición como una aliada más que como una imposición, porque ese es el famoso término de la nutrición personalizada, ¿no? Yo siempre que hablo con alumnos les digo, a mí cuando me decían nutrición personalizada, yo sentía que tenía que hacer 80 planes completamente Ujú. distintos, ¿no? O sea, es decir, si a uno le había dado sándwich, ya en los otros 79 planes no podía volver a dar el sándwich. Cuando entendí que ese sándwich podría ser ese sándwich, pero con las porciones que esa persona necesitaba, con el tipo de queso que esa persona que le gustaba, ¿no? Entonces, esta es la personalización. Y la personalización tiene diferentes características. Una de ellas son gustos, preferencias que la persona va a tener, ¿no? Entonces, dentro de las preguntas que, por ejemplo, siempre hago es, ¿en qué momento del día tienes más hambre? ¿No? Y por lo general siempre es a media tarde. Entonces, siempre la pregunta que va acompañada es, ¿y es hambre o sientes como ansiedad de querer comer algo? ¿No? Entonces, uno se da cuenta que lo que tienes ahí son emociones que muchas veces sabemos que se van a través de la alimentación, porque aparte, si nos vamos un poquito para atrás y que a mí me pasa ahora con el bebé, está llorando, quiere un biberón, le das el biberón y se tranquiliza, ¿no? Entonces, tal vez traemos una programación ahí de que va muy relacionado y creo que sí va relacionado. O tenemos un cumpleaños y es partir un pastel, hacer una comida, es decir, los alimentos nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Yo siempre digo, si estás en guerra con ellos, quien va a perder la guerra eres tú. Entonces, hay que ver de qué forma la nutrición realmente se vuelve atractiva. Entonces, lo primero es eso, que los jugadores y las jugadoras entiendan que estás tomando en cuenta lo que ellos necesitan, ¿no? Les digo, tanto en gustos, tanto en cuestiones, si ya vamos a un objetivo mucho más de disminución en composición de grasa corporal, perdón, o si vamos a estar más en objetivos como de recuperación. Inclusive les puedo decir que hasta el hecho de el sabor de la proteína que les gusta, ¿no? Entonces, es importante todo ese tipo de cosas y que van de la mano de la parte emocional. Creo que el segundo aspecto que considero muy importante es la parte del profesionalismo.
siempre he creído que, por ejemplo, si yo te digo, hoy te mando una dieta, te la mando hoy, no te la mando mañana. Es decir, yo estoy haciendo un compromiso directamente contigo en el cual vas a depositar toda tu salud, ¿no? Bueno, no toda tu salud, pero esa parte de la salud que tiene que ver con la alimentación y esa confianza en mí para que yo te ayude como profesional, ¿no? Entonces, considero que la parte de la empatía con el jugador y la parte del profesionalismo que uno muestra hacia ellos es una de las principales cosas. Una de las mejores nutris que conozco, que es María Astrid, que justo estuvo en selección y que es una gran profesional, ella siempre me acuerdo que decía, cuando uno se acerca a un jugador, ¿no? Y que tienes esa oportunidad de hablar, porque muchas veces no tienes este tiempo para dar charlas, pero se tiene que ir ese jugador con algo de información que les pueda servir, ¿no? Inclusive que te cuentan, ¿qué crees, Eli? El fin de semana fui a este restaurante y había esto. Entonces, los puedes, o sea, inclusive en este tipo de cosas le puedes decir, oye, ¿viste que ahí venden jugo de betabel, que es bueno? O sea, es decir, les vas dando ciertas cosas, cierto conocimiento que les pueda ayudar. Y obviamente, número 3, que tendría que ver con la confianza, ¿no? La confianza en ese conocimiento, es decir, les digo, desde el hecho de mandar las cosas cuando dices de que si a ese jugador siempre le gusta el suplemento sabor naranja, que esté ese suplemento sabor naranja, porque si no sabes que el jugador no se lo va a tomar y por lo tanto el rendimiento, por ejemplo, en un partido, posiblemente va a ir para abajo porque no va a tener suficiente carbohidrato. Entonces tú tienes todo ese conocimiento de qué forma vas a generar esa confianza para que el jugador realmente crea en lo que estás diciendo y que siga lo que tú necesitas que él haga, ¿no? Que ahí tendría que ir, obviamente, la empatía. Y también creo, número 2, que ellos van confiando conforme los resultados que se van dando, ¿no? Entonces, yo siempre trabajo de la mano aquí con las psicólogas, sobre todo cuando tengo mucha cuestión de poner objetivos, porque yo no sabía poner objetivos, ¿no? Yo soy nutrióloga, no soy psicóloga, entonces, claro, yo ponía 10 objetivos a la vez, hasta que conocí psicólogas que me decían, no puedes hacer eso. Entonces, sí considero que es súper importante saber que la nutrición no es sola, que necesitamos la ayuda de otras, o por ejemplo, cuando yo empiezo a detectar y no solo hablo de mujeres, porque hay veces que estos temas, por ejemplo, el famoso REDS, que es el Relative Energy Deficiency in Sport, que es esa deficiencia energética que existe, solamente se habla de las mujeres, ¿no? O sea, hablaba de las mujeres. De hecho, surge de la triada de la atleta femenina. Actualmente ha evolucionado este término porque sabemos que en los hombres también se detectan. Y yo les puedo decir que he tenido futbolistas en estos tipos, no con un trastorno de la alimentación, pero sí con unas deficiencias bastante fuertes que nos podrían dar como esos famosos red flags, ¿no? Y yo no soy una persona que lo pueda tratar, yo tengo que tener la ayuda de una psicóloga en la cual ella me diga, no, sí está pasando esto, vamos a ver cómo lo podemos manejar. Inclusive en cómo decimos los resultados, ¿no? Las mujeres siempre tenemos mucho cuidado de, ok, vamos a modificar esto, y en los hombres, ¿por qué no? ¿No? Entonces, es súper importante este tema de saber que las emociones, en todo lo que tenga que ver en la parte nutricional, va a estar todo el tiempo. Entonces, no podemos deslindarlo ni decir, solamente tienes que bajar 4 kilos de grasa. No. Hay que ver qué está pasando. ¿Por qué tenemos ese exceso en grasa? ¿Cómo lo podemos lograr? Estás solo en casa y por eso es que la alimentación es irse al Oxxo y comprarse todo lo que puede, ¿no? O sea, hay que ver todos los aspectos que realmente están en torno a la persona antes de un atleta. Wow. Se me hace tan claro escucharlo porque creo que obviamente desde el rol de psicólogo es muy evidente. Las técnicas, como he dicho, psicológicas están en internet, si quieres las googleas y las haces, pero no son las técnicas las que te cambian, son las relaciones en donde ocurren esos aprendizajes o el desaprender cosas que ya están obsoletas y no nos sirven, las que transforman a las personas. Entonces, escucharlo tan claramente puesto también en lo de la nutrición, mind blowing de todas maneras, entendiendo este contexto que ya decíamos al inicio, sí, emociones y alimentos van de la mano, pero puesto así como lo estás planteando y dando ese espacio también a lo que muchas veces es juicio hacia lo de las mujeres, pero en los hombres también. O sea, muchas veces eso que pareciera ser solo de mujeres, también lo padecen los hombres y lo padecen en silencio, que es la única diferencia. Entonces, tener cuidados en cómo comunicarles a ellos puede hacer que efectivamente siga la pauta a diferencia de que no. O sea, eso cambia todo. Exacto, de hecho existe el famoso gender gap en la ciencia deportiva, es decir, esta brecha de datos que existe, ¿no? Se habla mucho de la falta de investigación en la mujer, ok, está muy bien, pero también se habla mucho y que sabemos que es una realidad, ¿no? O sea, las mujeres por igual, temas sociales y culturales, no podían estar dentro de ciertos deportes, pero también si nos vamos o nos remitimos a todo lo que son trastornos de la alimentación, la mayoría de los papers en trastornos de la alimentación, y bueno, hablo de la parte del deporte, están estudiados en mujeres, entonces el porcentaje que se reporta en hombres es muy bajo, pero por la falta de investigación en los hombres, dando por hecho de que a los hombres este tipo de trastornos no les debería de pasar y que es algo mucho más de mujer, ¿no? Entonces,
Entonces, hay que preguntarnos si realmente es un trastorno mucho más de la mujer, ¿no? Que puede llegar a ser, tenemos que ver qué dice la ciencia, o si también es por la falta de investigación dando por hecho que los hombres no pasan por esto, ¿no? Entonces, es lo que hablamos, ¿no? Este tema de equidad, hay que investigar lo mismo, hay que buscar lo mismo para poder resolver las problemáticas que tenemos y ayudar a las personas, que para eso es la ciencia, ¿no? Generar conocimiento para la comunidad. Entonces, sí creo que también es importante como poner esta perspectiva de género. Totalmente. Y por otro lado, eso que también va muy hacia la persona, porque muchas veces se nos cuestiona no, si es deportista de alto rendimiento, le gusta o no le gusta, tiene que hacerlo. O hay veces como el fútbol en general suele ser bien pagado, a lo menos en el nivel más de elite. No, pero si es que se les paga lo suficiente, así que hagan caso nomás y que sean profesionales, como sí, y obviamente que lo está intentando, pero no porque, no sé, lo pongo en mí incluso, no necesariamente deportista de alto rendimiento en la actualidad, pero no porque alguien me diga no te comas ese pan de muerto, yo me voy a dejar de comer el pan de muerto, aunque entiendo que a mí en general no me cae bien el gluten, yo trato de comer cosas que no estén con azúcar, pero durante octubre no pude dejar de comer pan de muerto, esto es una historia real a todo esto, primera vez que comía pan de muerto, tengo que decir. Yo a nuestra nutricionista decía, quítame el pan de muerto, por favor, quítame el pan de muerto. Entonces no es una cosa de no entender o no querer hacerlo por rebelde o por poco profesional. Hay veces que hay cosas que están atadas desde lo emocional, desde sensaciones, desde alivios. El comer rico es bienestar y a veces tenemos malestares que no tenemos otros mecanismos de afrontarlo y los anestesiamos un ratito con pan de muerto, en mi caso. Eh, ya lo dejé porque se acabó. No sé si hubiese cambiado, si esto fuera octubre todavía, quizás todavía estaría lo mismo, pero validar que a lo mejor a un jugador le gusta el de naranja y eso va a hacer que se lo tome o no. Darle espacio a las preferencias y no solamente a las obligaciones, eso es visibilizar lo humano, porque no somos solamente obediencia. También tenemos necesidades en gustos, tenemos necesidades en esto sí quiero y esto no quiero. Y puedo entender que, ok, esa cantidad de carbohidratos sí es lo que necesito y en cuál de sus variaciones adhiero, en cuáles de esas es la que en estos momentos conecto. Entonces, mostrar el gusto y mostrar la preferencia es darle un espacio a lo humano y no solamente a la máquina, estoy haciendo entre comillas máquina porque no lo son claramente, pero que muchas veces esta cultura tiene, como de, no, es que tiene que obedecer y hacerte caso nomás porque es un profesional y tiene un contrato que cumplir. Bueno, si fuera así de fácil, me prendo el botón acá y me dejo de comer el pan de muerto, como no es así de fácil. Claro, y creo que también tanto de la parte de psicología y de nutrición, una de nuestras mayores responsabilidades es brindar herramientas, ¿no? Al final sabemos que son atletas profesionales y uno intenta también esa parte de educación en la cual se les dan las herramientas. Me imagino desde la parte de psicología, ¿no? No sé, fallas un penal y lo que se intenta es que ellos puedan tener esas herramientas para saber cómo reaccionar en ese momento, desde la parte de nutrición también. Entonces sí considero que una de nuestras grandes responsabilidades es esa, la educación y brindar herramientas para que ellos sepan actuar. Me comí el pan de muerto, ok, no pasa nada. ¿Qué voy a hacer después? Voy a comer bien, ¿no? O sea, es decir, es no sentir culpabilidad, es más bien lo estoy disfrutando, ¿no? ¿Cómo es que yo le voy a dar esas herramientas a los jugadores y las jugadoras para que justamente pues puedan vivir en paz, ¿no? Que literalmente lo que buscamos con la alimentación y que sea la aliada perfecta para cualquier deportista, en cualquier deporte. Oh, sí, sí. Qué lindo el entrelazado de nuestras profesiones, lo encuentro maravilloso. Con los descubrimientos de Sí. la ciencia ahora, además, tanta conexión. Y tengo preguntas técnicas, pero no sé si la Bere quiere hacer unas preguntas más antes de meternos así como al tecnicismo nerd. Traigamos los papers y la academia. No, yo solo te quería preguntar, Eli, fuiste campeona con Pachuca, ¿cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo sentiste? No sé, el grupo cómo se comportaba. ¿Cómo lo vivió Eli, todo ese campeonato? Fue un campeonato difícil, bueno, lo tengo que decir como diferente, ¿no? Porque justo había nacido Santi había nacido en julio, entonces yo había dejado ya todo el campeonato hecho, entonces yo estaba pues en contacto, ¿no? Porque uno está de maternidad, pero pues uno sigue trabajando, ¿no? Es como que literalmente te puedas ir, ¿no? Entonces yo veía, lo primero es que, claro, yo con toda la situación mental que traía en estos momentos, viendo los partidos de lejos, a mí me encanta el trabajo, tienen que saber que mi historia personal es de una mamá
que siempre ha trabajado, ¿no? Y que ha trabajado desde chica. Entonces, claro, para mí la decisión era un poco más fácil de seguir trabajando porque esa es mi historia, ¿no? Entonces yo siempre digo, no te puedes fijar en la historia de alguien más porque eso es lo que yo viví y lo que yo elegí, ¿no? El seguir trabajando mediodía y bueno, lo demás ya es completamente dedicado a mi bebé, ¿no? Pero claro, yo veía los partidos y yo extrañaba, ¿no? O sea, yo decía, también me falta eso, ¿no? Porque cuando estás en la parte de maternidad, todo el mundo quiere hablar del bebé nada más, pero yo también tenía esa necesidad de querer hablar de otras cosas, ¿no? Como de distraer la mente, de saber que no solamente era madre, que también era mujer, que también era profesional, que seguía siendo nutrióloga, es decir, yo siempre he visto todo como un barco, ¿no? Y ese barco tiene muchas lanchas. Entonces, en esas lanchas está el trabajo, está el estudio, es decir, hay muchas cosas que van a sostener ese barco porque no puedes poner todo solamente dentro del barco porque si se hunde el barco, pues quedas completamente tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces, para mí sí era un tema de cómo me falta, cómo me falta. Empecé a ir también poco a poco, ¿no? Regresando, tengo que decir que el recibimiento de los jugadores y de las jugadoras fue espectacular, o sea, todo el tiempo estaban al pendiente. Cuando regresé era sentir otra vez como esa calidez, ¿no? De estar ahí, de saber que lo que se había plantado tal vez durante tanto tiempo había dado sus frutos, ¿no? Y que, bueno, las cosas podían funcionar independientemente, aunque también dices, no estoy, da igual, ¿no? Nadie es indispensable, pero también es bonito saber, ¿no? Que lo que se sembró tiene esa solidez. Y pues claro, cuando gano, yo me acuerdo que me decían, ¿y no vas a traer a Santi? Y yo decía, no, estoy en friega, ¿no? O sea, subo, bajo, corro, suplementos, es complicado, a pesar de que tengo un gran equipo que no podría imaginarme un mejor equipo del que tengo. Pero claro, para mí era el fruto no solamente de una temporada, ¿no? Era un trabajo de 4 años para atrás, de muchos obstáculos, de muchas cosas que iba viviendo y de la alegría de ver a los jugadores, que también les digo, se vuelven tu familia, tú sabes por lo que pasan, las historias personales que tienen, o sea, el hecho de disfrutar y ver a la gente que también estimas cómo es que celebra esto, la realidad es que es brutal, ¿no? Es alegría, más que un campeonato, es el hecho de saber todo el esfuerzo que hay atrás, todo lo que uno vive, ¿no? Que creo que eso es lo más bonito y con lo que te quedas, porque al final es una copa, ¿no? Al final, qué bonito ganar y demostrar que somos los mejores, pero no es solamente un partido, es el trabajo de un sinfín de personas, porque no creo que solamente sea el entrenador, el preparador físico, el auxiliar, ¿no? Los que trabajan, sino hay un sinfín de personas atrás que también es importante saber todo el trabajo que se ha hecho y yo creo que cuando un equipo gana es porque a la interna todo está bien. Entonces también eso es lo bonito. Así que, bueno, al principio fue difícil y ya después pues, fue algo increíble. Decíamos que Santi traía la torta bajo el brazo. Entonces ahora quieren que me vuelva a embarazar para que volvamos a ganar. Entonces ya les dije que con calma. No se puede tanto. Es la cábala. Sí, la cábala. Entonces ya, pero ahora van tranquilos. Les dije que se esperen un poco. Sí. Oye, y esa mención que haces en verdad es un trabajo de muchas personas y está esto que creemos, sí, o sea, no somos indispensables, pero sí generamos vínculos, sí conectamos, sí intercambiamos aspectos de personas en interrelaciones humanas. Entonces, al final sí, es verdad, podemos no estar en un puesto de trabajo, pero nuestra historia, lo que vivimos ahí, cómo conectamos, y eso es diferente con cada uno de los jugadores o con cada uno de los miembros del cuerpo técnico o del staff, sigue siendo vincular. Y aunque uno pueda no estar físicamente en un puesto de trabajo, uno está en los lazos que establece. Entonces, decía Laver en el episodio anterior que ella le gusta fomentar mucho a sus entrenadores y a otros profesionales, no tengan miedo de generar vínculos. Y creo que eso es importante como de recordar justamente por esto. Al final es como en una situación tan particular, a lo mejor habiendo trabajado tanto anteriormente y estando recién con el nacimiento de Santi y el querer estar porque es tu historia de trabajo, pero a su vez también, mira, no lo puedo traer porque sí que ando corriendo para arriba, para abajo, entonces creo que al final vuelve a mostrarnos eso de lo real y no solamente de lo maqueteado, estereotipado que a veces tiene el fútbol de alto rendimiento. Es como estas vivencias ocurren, son parte del día a día y hablan de humanos, hablan de personas, hablan de relaciones que siguen siendo parte de esta cultura y que hoy en día necesitan un espacio mucho más prioritario. Exacto. Sí.
Así que Y tiene que ver obviamente en este entrelazado entre la nutrición y la psicología, psiconutrición como un área que hoy día además se estudia, o sea, antes a lo mejor lo hacíamos un poco más intuitivo, formalmente existen cursos para poder certificarse y seguir conocimientos formales. Y quizás la pregunta más amplia es, ¿cómo influye la nutrición en la salud mental? Y creo que podríamos ir por varias aristas, pero pensando un poco a lo mejor desde este axis cerebro-intestino, que hoy en día ya tenemos mucho más evidencia de la microbiota y todo lo que ocurre ahí adentro y sus impactos en la secreción de ciertos neuroquímicos, quizás puesto desde un área que hemos dicho que a nosotros nos gusta mucho, el mindfulness, esta parte más de la alimentación consciente, el mindful eating, que a su vez está el qué comemos, pero también cómo educamos, que es un concepto que Eli tú planteas tan importante, cómo educamos desde la nutrición y desde la psicología la relación con la comida, no solamente qué comemos, sino cuándo y cómo comemos, tiene un impacto en nuestra biología gigante. Quizás a lo mejor la respuesta es más desde gestión del estrés en conjunto, psicología y nutrición, en alimentos que nos ayudan a desinflamar y que obviamente el estrés es básicamente inflamación. Entonces, desde tu mirada, desde tu experiencia, conocimiento, ¿cómo influye, cómo es esta relación? Y quizás la estoy poniendo unilateral, así como desde la nutrición a la psicología, pero sabemos que es recíproca. ¿Qué es lo importante de decir respecto a eso? Mira, yo creo que actualmente vivimos en un momento de la nutrición bastante complicado. Con eso me refiero a que existe demasiada desinformación en tanto o en torno a la nutrición. Yo siempre he creído que es debido a que es un proceso tan normal en nosotros y que estamos tan acostumbrados a hacer, comer, que cualquiera se puede volver o se puede sentir volverse experto, Ujú, ¿no? Entonces, la mayoría de las recomendaciones que hoy en día encontramos, ¿no? Hay demasiados, por ejemplo, influencers, hay mucha gente que no tiene esta formación, ¿no? Con formaciones, no me quiero meter en problemas, pero por ejemplo, hablando de cursos de un año, ¿no? Que también hay de esos cursos para psicología que no ujú, son psicólogos, sino nada más son como esos cursos, ¿no? Y que al final tenemos que partir de un punto que es que estamos tratando personas, ¿no? Que yo creo que esa es la base y el centro de absolutamente todo. Entonces, yo con lo que más me encuentro en el día a día es con este hecho de la gente que deja de hacer los planes de alimentación porque vivimos en el, entre más extremo sea, más resultados voy a ujú. tener, ¿no? Entonces me echo el, digo, estas son estrategias que se pueden utilizar si a la persona le sirve, ¿no? Pero de repente hay gente que cree que en esos extremismos va a lograr más cosas en cuanto a resultados, ¿no? Entonces, ayunos de no sé cuántos días, pensando que ese pasar hambre le va a traer cuando posiblemente hay que ver qué es lo que está Ajá, generando, ¿no? Si es aumento en el ajá, cortisol, qué es lo que está pasando ajá, a la interna. Entonces, vivimos en un mundo de desinformación en donde también creo que nosotros como especialistas y como personas dedicadas a la ciencia no sabemos comunicar lo que el paciente necesita, ¿no? Entonces, de repente, yo siempre a mis nutriólogos, por ejemplo, les digo, hablen de alimentos, no hablen de gramos por kilogramo de peso, porque al jugador no le importa si son 200 gramos de arroz, le interesa saber que tiene que comer arroz en la mitad del plato y que, exacto, o sea, son muchas cosas que nosotros usamos como tecnicismos y que yo creo que muchas personas que yo llamaría en lo que le decimos en este mundo ujú. chantas, saben comunicar mejor, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde perdemos esa parte, cuando intentas desmitificar muchísimas cosas. Ahora, creo que también una de las cosas que más nos afectan es la pseudociencia. Esta parte de la pseudociencia en la cual yo te doy un alimento mágico y yo leía el otro día, la felicidad sí se puede comprar y era un flasquito de serotonina, ¿no? Entonces yo decía, ok, ok, sí hay muchas cosas, ¿no? O sea, existen un sinfín de cosas que tendríamos que estar nombrando, pero si nos podemos hablar como de esta relación que existe, lo primero sería ver pues todo lo que los alimentos pueden hacer, por ejemplo, a nivel de estos neurotransmisores, porque van muy relacionados, por ejemplo, con recuerdos, ¿no? Inclusive los olores. Nosotros sabemos que la memoria olfativa es una de las más, pues, como significativas para el humano, ¿no? El típico que hueles algo y te recuerda a tu abuelita, ¿no? Esas épocas cuando era chiquito, ¿no? Y entonces relacionas la comida con la emoción que sentías con la persona que tú querías. Entonces tenemos que saber que los alimentos, obviamente, aparte de la función de nutrir, claro que van a generar algo más en nosotros, ¿no? Yo siempre digo, cuando estás triste, si yo te doy una sopa de verduras, pues posiblemente no va a ser, ¿no? O sea, es decir, tenemos que también escuchar al cuerpo. Y esa es esa parte de la alimentación intuitiva, no es que vas a comer chocolate todo el tiempo, ¿no? Pero les digo, es el término de vivir en paz, escuchando y sabiendo escuchar lo que mi cuerpo necesita.
Y cuando hablo con esto sobre todo con las jugadoras, siempre les da risa y me mandan memes en donde dice, escuchando lo que mi cuerpo necesita, entonces me mandan 200 donas. ¿No? O sea, bueno, hay que ser también conscientes de esto, ¿no? No, obviamente, yo siempre digo, tú sabes lo que tienes que comer. Ya si te quieres comer las 200 donas, pues también sabemos que nos va a traer un problema en salud, ¿no? Entonces, creo que es esa parte de la alimentación intuitiva de no es esa parte de restricciones calóricas, no es esa parte de cambiar abismalmente la alimentación, porque también estamos hechos en base a hábitos, a cultura, a estilos en casa. Inclusive tú lo ves, por ejemplo, cuando llegan los jugadores aquí, ¿no? Típico cuando llega un europeo, por ejemplo, el desayuno es una rebanada de pan con mermelada. Y nosotros, no, nosotros somos los huevos con las quesadillas, no, absolutamente todo. Entonces, tenemos que entender, les digo, esta parte de la persona desde donde es. Ahora, hablando de la microbiota intestinal, que no es un gran tema que existe y que está también en boga, en el tema de los deportistas a veces es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque sabemos que el principal alimento para todo lo que tenga que ver con la microbiota es la fibra, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces con la alimentación de los deportistas? Es sumamente baja, lo siento, sumamente baja con esta cuestión de consumo de fibra. Entonces, tenemos por ahí ciertas cuestiones que sí sabemos que tenemos que mejorar, ¿no? Desde la parte de la prescripción de alimentación en días que nos han de partido, por ejemplo. Creo que la parte de la microbiota es tan infinita que vamos a tardar todavía mucho en intentar entender todo esto, ¿no? Que tenga que ver con la microbiota. Sin embargo, sí, sabemos que hay una relación directa, ¿no? Entonces, también sabemos que mientras mejor sea mi alimentación y muchos de mis hábitos, pues obviamente esta parte de microbiota que me regula y que principalmente somos bacterias, entonces todo lo que me va a regular pues va a ir muy directamente relacionado tanto con la parte del cerebro, con muchísimas otras cosas como puede ser el sistema inmune, y algunos papers hablan por ahí también de rendimiento deportivo. Entonces, es cuestión, creo yo, de ese trabajo porque a veces como que, por ejemplo, llega el típico de, me recomendaron este suplemento, ¿no? Este suplemento a base de esto, no va a decir los nombres. Y claro, hay veces que es más importante ver cómo está la alimentación, ¿no? Y cómo podemos alcanzar todo en base a la alimentación, independientemente de que sea un atleta de alto rendimiento, que muchas veces lo pueden lograr solamente con alimentos, en vez de como estar viendo de todo lo que la pseudociencia empieza a agarrar, ¿no? Hablando de todos estos suplementos que salen, ¿no? Y que hay cero regulación en ellos para lograr algo, ¿no? Entonces también creo que tenemos el efecto placebo, muchas veces sí podemos trabajar con él, ¿no? Inclusive en muchos de los papers que se realizan sabemos que el efecto placebo puede dar resultados, ¿no? En pro o en contra de eso, entonces es importante también tomarlo en contra. Y creo que los alimentos también a veces me pueden dar este resultado placebo, ¿no? Siempre y cuando yo considero que las emociones sean tratadas y no sean solamente mi método de salida a la alimentación. Es decir, si me siento muy ansiosa y siempre que estoy ansiosa me como 3 hamburguesas, ¿no? Pues posiblemente me conviene más primero atender esa parte que me está generando la ansiedad a comerme las 3 hamburguesas, ¿no? O sea, es decir, la alimentación emocional existe y está, pero es importante también estar bien esa parte emocional, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho cuando estaba con la parte del posparto, la psiquiatra me decía, está muy bien que tomes este medicamento, pero también tienes que tener la terapia psicológica, ¿no? O sea, es decir, hay que enfrentar las emociones para no agarrar estas conductas tal vez compensatorias que después pueden estar llegando. Sí, sobre todo en esta sociedad que nos pone tanta anestesia disponible, que a veces puede ser una maratón de Netflix o a lo mejor shopping o no necesariamente como una adicción a una sustancia, pero sí, la comida también podría ser una de esas pildoritas mágicas que se venden por ahí cuando al final es un conjunto de tantas cosas. Bueno, Mieli, y cuéntanos, ya para terminar, porque podríamos aquí estar horas, y seguramente Santi ya te extraña mucho, ¿cómo cuida Eli su salud mental? Bueno, les decía, yo desde hace muchos años soy fiel amante de las psicólogas. Bueno, me he dado cuenta por historias personales dentro de mi vida que yo tenía que resolver muchas cosas, ¿no? Es decir, cuando la cabeza se enferma, hay que saber primero darte cuenta de que la cabeza no está bien, ¿no? Que no es algo normal o no es algo pasajero y que uno tiene que atender algunas cuestiones que uno nunca buscó, pero que vivió. Porque hay veces que uno piensa que uno tiene que generar algo, ¿no? O que es solamente para gente que está muy mal en la cabeza. Creo que estamos parte de una nueva generación en la cual sabemos que la atención y la salud mental es sumamente importante, porque yo veo la generación, por ejemplo, de mi mamá y demás, en las cuales para ellos el psicólogo es como un tabú, ¿no? Inclusive el psiquiatra también es un tabú.
Y la realidad no es esa. Yo empecé con una psicóloga aproximadamente a los 18 años, tratando muchos temas de mi infancia y de mi niñez. Y desde ahí me di cuenta cómo cada vez yo podría ser más auténtica y cómo había muchas cosas las cuales me liberaba, porque creo que muchas veces inclusive el hecho de hablarlo te libera, ¿no? Y te hace tener otra perspectiva. Cuando lo estás diciendo, entonces te das cuenta de muchas otras cosas. Así que bueno, yo desde los 18 años estoy en el psicólogo, nunca o sea, no es que no lo haya dejado, me han dado de alta y todo, pero siempre que me dan de alta digo, ¿y qué pasa cuando? O sea, ya como una necesidad, ¿no? Pero bueno, yo soy consciente que muchas veces regresa, hay épocas en las que no, ¿no? Pero sí considero que la cabeza hay que atenderla. Yo actualmente en mi posición y en muchas otras cosas tengo una vida bastante estresante y el otro día me decía una amiga, ¿cómo puedes resolver esas cosas? Y le digo, porque tengo una psicóloga, porque si no, pues yo me quedaría dentro de mí, ¿no? Es importante también, yo creo, a veces tener esa voz, esa persona que te pueda decir, mira, esto solamente es un hecho, la decisión no es buena ni mala, simplemente es un hecho, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que considero que todos deberíamos de estar, así como cuando te duele la panza le llamas al doctor, cuando te duele algo que es relacionado con las emociones y con la cabeza, habría que tener esa parte de desempolvar, ¿no? Lo que está pasando en la cabeza, porque uno después lo deja pasar y cuando se da cuenta es un estambre totalmente hecho bolas e imposible de deshacer. Entonces, les digo, para mí la salud mental me he dado cuenta que es una de las cosas más importantes. Tengo terapias, actualmente sigo desde hace un año y 3 meses con terapias semanales. Y bueno, nunca lo he visto como un tabú, sino como una necesidad. Y así es como yo cuido mi salud mental y también en el hecho de saber que a pesar de que soy mamá, a pesar de que trabajo, también soy una mujer y también me necesito a mí, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas con las que pido en esta parte de salud mental y que me preocupa mucho. Y es un ejemplo que lo puedas verbalizar, con orgullo decirlo en voz alta. Esto más desde el rol de paciente, no de psicóloga. Creo que muchas veces también me pillo contestando así como, no, es que es mi psicóloga, como también semanalmente. Bere también ha contado de su psicóloga, la mía es junguiana, la Bere es psicoanalista, entonces ahí nos vamos compartiendo algunas cosas. Pero realmente no nos vemos a nosotros mismos. Necesitamos ayuda para que eso que no vemos, que nos ayuden a ver. Y muchas veces en eso que estamos verbalizando, el reflejo de un otro nos hace darnos cuenta y tener mejor o más conciencia nos cambia la posibilidad de la relación con uno mismo y de priorizarnos y de visibilizarnos, pero a su vez eso tiene una repercusión gigante en la relación con las otras personas que están en nuestra vida, sea desde lo profesional, como nuestros jugadores, cuerpos técnicos, staff, o nuestras relaciones importantes, personales, pareja, hijos, familia, hermanos, amigos. Entonces, gracias por decirlo así, en voz alta y con lo que se escucha a orgullo también. No, gracias a su profesión, que salvan vidas y que cambian perspectivas. Pues Eli, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Sabes cuánto te admiro, te quiero, en verdad, no sé, te lo digo muy seguido y te lo digo aquí también, eres una mujer admirable. Más allá de ser, como dices tu mamá, eres una excelente profesional. Y pues nada, de verdad, gracias por tu tiempo. También a ti, Paz, gracias por siempre estar aquí. Y gracias a los que hoy se tomaron el tiempo de escuchar un episodio más de nuestro podcast. Así es. Y gracias a ustedes por invitarme y darme este espacio también. Muy, muy agradecida. Sí, me sumo a esos agradecimientos. En mi caso es primera vez que te estoy conociendo y de verdad, qué gusto, qué agrado escuchar esa elocuencia, esos conocimientos, esa autenticidad, ver a la mujer, ver a Eli, ver la versión mamá, ver la versión profesional en los relatos. Qué lindo poder ser testigo en este podcast, de conocerte y ya estoy looking forward para que sea en vivo. Yo voy a empezar a pedir que tengo que ir a tu ciudad, así que voy a llegar pronto allá, voy a decir, a ver el pabellón dónde está y voy a llegar y alguna taza de café compartiremos y nos raptamos a la ver y la llevamos Más que también. bienvenida. Aquí las estaré esperando. Muchas gracias Gracias, Eli, gracias, Paz. Gracias a ustedes, chicas. y nos estamos viendo en un próximo episodio. Creo que hoy día escuchamos también la importancia de la comunidad, de a veces ayudarnos a criar con otros, de tener a otras personas en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a otros desafíos. Así que esperamos que este lugar se sienta un lugar de comunidad digital, virtual,
Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, también a Spotify, donde se escucha nuestro podcast, todas las otras redes, en @enelcampodejuego. Recordando también nuestro encuadre, que esto no sustituye terapia, no pretende serlo tampoco, así que pedir ayuda y activar las propias redes de apoyo es importante. Esperamos que este episodio te haya hecho sentido y que conecte contigo en algún aspecto de tu vida. Nos vemos en un próximo episodio en el campo de juego.